Vamos a tener estas presentaciones. Mi función como en el Centro Huay es promover y motivar el estudio, el interés por los libros del Espíritu Profecía. De modo que mi intención en esta justamente será despertar ese interés en todos los que estamos aquí. Le hemos llamado Visión 2020 porque, ¿me puedo bajar acá? Porque resulta, hermanos, que en el año 2000, en el Congreso de la Iglesia celebrado en Canadá, en Toronto, se presentó un estudio que fue también como un plan, un programa que se llamó Visión 2020. Y se le llamó Visión 2020 con dos propósitos. En primer lugar, ustedes saben que cuando se dice que una persona tiene Visión 2020, se alude a la visión, ¿qué cosa? Perfecta, ¿verdad? Yo no puedo decir eso, pero algunos a lo mejor tienen visión, pero evidentemente no se refería a la visión desde el punto de vista físico, sino tenía la intención este programa y este estudio que se presentó de desafiar a los miembros de la Iglesia Adventista en el mundo para que pudiéramos desarrollar una visión perfecta, correcta en el sentido espiritual. ¿Es acaso no todos los miembros de la iglesia tienen una visión clara? Sí, es cierto. No todos podemos tener una visión clara de las cosas y de nuestra misión. Así que este estudio tenía la intención de motivar en todos el deseo de tener una visión perfecta, hablando espiritualmente. En segundo lugar, este estudio era también una proyección de la iglesia en 20 años. ¿Cuándo les dije que se presentó el estudio? En el año 2000. De modo que se llama Visión 2020, aludiendo al año 2000, ¿qué? 2020. Es decir, era un estudio que proyectaba a la iglesia en 20 años. Los que presentaron ese estudio en el año 2000 dijeron, la iglesia ha estado avanzando de esta manera. Si sigue este paso, para el año 2020 puede suceder lo siguiente. Y entre las cosas más sobresalientes era esto. Resulta que el estudio decía que para el año 2020, 1 de cada 3 miembros de la iglesia no lo habrían sido en el año 2005. A ver, lo vamos a decir de otra manera. Para el año 2020, una tercera parte, 1 de cada 3 miembros de la iglesia que sean en el año 2020, no habrían sido miembros en el año 2005. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que una tercera parte, el 33%, lo voy a poner así, acá en otra forma, una tercera parte de los miembros de la iglesia serían gente totalmente, ¿qué? Nueva. Y no estamos en contra de eso, queremos que gente, ¿no es cierto?, más gente venga a la iglesia. Pero ya de por sí este estudio que se llamó Visión 2020 decía que un porcentaje importante de los miembros de la iglesia no conocen o conocen muy poco acerca de su origen, acerca de los ideales, de los objetivos, de los desafíos que tuvieron nuestros pioneros. Muy poco. Es más, algunos no tan solo no es que conocen acerca de la historia denominacional, los nombres o esto, sino que no se identifican plenamente como adventistas del séptimo día. Ese estudio decía que un porcentaje importante de miembros en la iglesia forman parte de la iglesia, pero como si formaran parte de cualquier otro grupo religioso evangélico. No hay una identidad plena como adventistas del séptimo día. Y entonces se les hace fácil cualquier cosa similar a que hacen otros grupos religiosos. Pero amén de eso, 1 de cada 3, o sea el 33%, sería gente totalmente nueva. Y que si no hacíamos nada especial con ellos, pues sería gente que desconocería y no tendría identidad de adventista del séptimo día. Y era un asunto alarmante. De modo que ese estudio proyectaba a la iglesia en 20 años y decía, hey, líderes de la iglesia, miembros a nivel mundial, hagamos algo para enseñarles a las nuevas generaciones. Y no tan solo a las nuevas generaciones, niños, jóvenes, gente que está entrando a la iglesia y aún a un porcentaje importante de los que ya son miembros, pero que no conocen, para conectarlos con nuestras raíces. Es así como surgió
ese programa que se llama Reavivamiento y Reforma. El pastor Ted Wilson, nuestro presidente a nivel mundial, desde que él asumió la dirección de la iglesia, ha estado ponderando mucho el estudio del Espíritu Profecía. Ha estado motivando mucho el reavivamiento de la reforma, el estudio de la Biblia, volver a nuestras raíces, a lo que hacían los pioneros de nuestra iglesia. Y por eso en muchos lugares se ha estado promoviendo eso. Bueno, entonces, miren, más para que tengamos una idea. El 33%, uno de cada tres, ¿qué representaría en cantidad para miembros de la iglesia? ¿Cuántos adventistas somos en el mundo actualmente? Somos 18 millones de adventistas en el mundo, más o menos, 18 millones. ¿Cuánto sería ese 33%? Una tercera parte. 6 millones. Es bastantísimo. Además de los que ya están, pero que desconocen y no están conectados con nuestros... Es un porcentaje muy elevado. De modo que este estudio invitaba para hacer un énfasis especial en el conocimiento, en la lectura de los libros del Espíritu Profecía. Bueno, ahora yo hago una pregunta. ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia entre los miembros de nuestra iglesia que leen y los que no leen los libros del Espíritu Profecía? ¿Habrá diferencia? Bueno, vamos a ver ahora. Miren, por supuesto, no crean que su servidor no está hablando o no tiene... estamos tratando de resaltar los libros del Espíritu Profecía encima de la Biblia. No, no es eso. Como mi función es motivar el estudio de estos libros, pues voy a hablar de ellos, pero evidentemente todos sabemos que para nosotros la Biblia ocupa un lugar primero, ¿no? Primordial, ¿correcto? Bueno, entonces, si hay o no diferencia, ya lo vamos a presentar en un momento. Antes quiero decir lo que dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55. Ella dijo: el último gran engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto, perdón, se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Cuando en sus escritos ella dice o utiliza la palabra testimonio, lo hace para referirse a sus escritos. Entonces ella dice que, según le reveló el Señor, el último gran engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu, o sea, es decir, los libros del Espíritu de Profecía. Y evidentemente en muchos lugares hay personas que han ido perdiendo el interés por la lectura, por la práctica, por darle autoridad a esos escritos. Otro pensamiento de la misma página. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Y sí, hay muchas personas que han perdido la confianza. Hay grupos, hay iglesias enteras, no, yo espero que no por acá, pero en otros lugares, que básicamente han dejado de lado los libros de Espíritu y Profecía, la hermana White, y algunos dicen, nosotros la Biblia y la Biblia sola. Ojalá y fuera de cierto que la Biblia, pero aún a veces tampoco la autoridad bíblica se cuestiona. Esto es una de las cosas que ella dijo, el Señor le había revelado que iban a suceder, y lamentablemente han estado sucediendo. ¿Qué les recuerda eso? Cuando yo era pequeño, iba a la escuela primaria, no sé si todavía lo siguen haciendo, iban para hacernos pruebas. Siempre reprobaba, ¿no? Siempre reprobaba. Pero haciendo una aplicación de esto con nuestra vida espiritual, diría que nosotros a lo largo del camino, así como sucede en nuestra vida física, que conforme vamos avanzando de edad, podemos ir desarrollando ciertas enfermedades de la vista, también pasa en el terreno espiritual. Cuando uno tiene su primera experiencia de entregarle su corazón a Jesús, es bautizado, estamos en lo que normalmente le llamamos el pero participamos de todo, nada de prejuicios, al contrario, es un espíritu bien sano. Pero conforme pasa el tiempo, uno puede ir desarrollando ciertas enfermedades espirituales que incluso algunos los han llevado fuera de la iglesia. Voy a mencionar algunas de ellas. En el terreno físico, por ejemplo, algunas personas desarrollan esta enfermedad,
el astigmatismo. Yo tengo esa enfermedad. ¿Cuál es esa enfermedad? ¿En qué consiste? Pues los rayos del sol llegan al ojo y entonces la imagen se distorsiona. Las personas necesitan ponerse lentes oscuros que le permitan que no suceda eso. Bueno, podríamos decir que en términos espirituales, algunas personas a lo largo del camino llegaron a la iglesia, entraron, se bautizaron, pero en el camino han llegado a desarrollar conceptos distorsionados. De repente salen por ahí, dentro de nuestra iglesia, grupos, hermanos, con ideas medias raras en relación a algunas de nuestras doctrinas, que al principio creyeron y aceptaron, pero que después han desarrollado conceptos distorsionados, diferentes, de acuerdo a la fe básica que hemos conocido y aceptado. Otra enfermedad, miopía. ¿En qué consiste? Los que tenemos miopía podemos leer de cerca sin necesidad de lentes, pero no vemos bien de qué, de lejos. Es decir, las cosas que están allá. En términos espirituales, podríamos decir que eso representa la pérdida de qué. ¿Habrá hermanos que han perdido el deseo de la segunda venida de Cristo? Están tan ocupados, tienen tan otros planes presentes que se han olvidado de lo que está allá por venir. Puede ser. Y una tercera, hipermetropía. Esta enfermedad consiste en la dificultad de ver de cerca. Ven bien de lejos, pero no qué cosa, no de cerca. Necesitamos lentes para poder leer. Bueno, ¿qué podría representar eso? La pérdida de la realidad cercana y ¿qué más? Y presente. Hay algunos hermanos, vamos a decirlo aquí entre nos, ¿verdad? Y los demás, hay algunos hermanos que han perdido la sensibilidad del tiempo en el que estamos y están actuando o tomando decisiones que pareciera que no están conscientes del tiempo en que nos ha tocado vivir. ¿Han visto eso? Bueno, esa es una de las cosas que pueden suceder cuando uno pierde la sensibilidad que viene como resultado del estudio de la Biblia y también del uso de los libros del Espíritu de Profecía. Por eso, ese plan que se presentó en el año 2000 no tan solo era un llamado de atención de lo que podía pasar, de lo que estaba sucediendo, sino también un llamado para hacer algo especial, un programa especial con las nuevas generaciones, conectarlas con nuestras raíces, con nuestra filosofía adventista, con nuestra misión también. Pero para eso se requiere un plan estratégico y bien intencionado. No es así nada más que para que esto se logre, se necesita un plan bien intencionado, un plan estratégico. ¿Están de acuerdo? Hermanos, cuando les dé sueño, me avisan para que nos coloquemos de pie, porque ahorita esta hora siempre es difícil, pero traten ahí de que le damos permiso de que despierte a su compañero o a su compañera si se está durmiendo. Bueno, ¿cómo creen ustedes, hermanos? Pregunto, ¿cómo creen ustedes que podría empezar un reenfoque en nuestra iglesia, con los miembros de nuestra iglesia, con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, con los niños? ¿Cómo creen que podría empezar un reenfoque con los nuevos que se están bautizando? A veces ni les decimos nada del Espíritu de Profecía. Hay dos cosas que por regla general no les decimos, ni el diezmo, porque no sé qué cosa. Bueno, no todos, perdón, no todos. Yo sé que algunos están haciendo un trabajo muy, pero son de las cosas que normalmente ni diezmo ni Espíritu de Profecía. Son cosas que pueden hacer que la persona no se decida. Bueno, ¿cómo creen que podría empezar un reenfoque de una reeducación con las nuevas generaciones en torno, específicamente de lo que estamos hablando, al don profético, a la historia denominacional, a nuestras raíces? ¿Cómo creen que podría empezar? Pero ya lo hay. Ok, el hermano dice nombrar a un director del Espíritu de Profecía en cada iglesia. ¿De qué otra manera creen que podría empezar un reenfoque, una reeducación, un nuevo énfasis para orientar y conectar a las personas con nuestras raíces, con nuestros ideales? ¿Qué otra cosa?
¿Alguna otra idea? Con ayuno y oración, dice la hermana. ¿Cómo dice? Leer una cita en el momento de escuela sabática, de manera general, ¿ok? Bueno, ahí ven lo que están haciendo los hermanos de Villahermosa. Ah, Villa del Campo, no es Villahermosa. Villa, dijo. Una, a ver. Reforzando la idea de lo que dijo el hermano, de que haya un director en cada iglesia, aparte de él, que vaya de la mano con el encargado de publicaciones, para que hagan promoción de los libros, ¿no? Porque muchas veces ni aún los hermanos saben dónde conseguirlos, y sobre todo los nuevos, pues les es más difícil. Ok, bueno. Hay muchas ideas que pueden venir más y a lo mejor después vamos a decir otra cosa. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Una pregunta que me hizo un maestro cuando tomaba una clase de vida familiar. Un maestro me hizo esa pregunta y yo les hago a ustedes también esa pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran que sus hijos fueran mejor que ustedes? El maestro hizo esa pregunta y nos dijo, levanten la mano los que quisieran que sus hijos fueran mejor que ustedes. Yo les pregunto, ¿cuántos quisieran que sus hijos fueran mejor que ustedes? Bueno, a ustedes les pasó como a mí, yo también levanté la mano. Y el maestro después nos dijo, los que levantaron la mano están mal. Yo me dije, ¿pero cómo? Y entonces el maestro dio su explicación, que me dio una respuesta. Dijo él, mire, normalmente nuestros hijos no van a ir más allá del ejemplo que nosotros, normalmente, excepto que hay casos especiales, pero normalmente los hijos no van a ir más allá del ejemplo que nosotros le demos, ¿de acuerdo? De ahí es que se han acuñado tantas frases populares como, de tal palo, hijo de tigre, bueno, porque normalmente, o tal el sacerdote, tal el pueblo, normalmente, el ejemplo que nosotros le damos a nuestros hijos es fundamental para transmitir enseñanza religiosa a los hijos. De modo que el maestro proponía que el mejor método que podíamos utilizar era, ¿qué cosa? El ejemplo. Y ahora yo quiero, tomando eso que dijo el maestro en esa ocasión, que me parece tiene bastante razón, decir que si nuestros hijos, pero yo ya no tengo hijos, o ya están grandes, o que si nuestros pequeños, que si nuestros jóvenes, que si las personas a las que nosotros les estamos trayendo a la iglesia, ven en nosotros que somos personas de oración, ellos van a entender que la oración, ¿qué cosa? Es importante. Si ellos nos ven en casa estudiando la Biblia, ellos van a entender que estudiar la Biblia es, ¿qué cosa? Importante. Si ellos ven que para nosotros ir a la iglesia es también, si ellos ven que para nosotros es muy importante los libros del Espíritu Profecía, la lectura, la práctica de esos principios, van a aprender que eso es importante. De modo que junto con todas las muy buenas ideas que podemos dar, debemos decir que uno de los métodos fundamentales, necesarios, es que nosotros, hermanos, los líderes de la iglesia, empecemos nosotros a practicar, a respetar, a manifestar atención, interés, y entonces vendrá con el tiempo un efecto en los demás. Bueno, quiero compartir con ustedes algunos beneficios. Empecé haciendo una pregunta. Si creen ustedes que haya diferencia en los miembros de la iglesia de aquellos que leen y los que no leen los libros del Espíritu de Profecía. Y todos, la mayoría dijimos sí. Bueno, se hizo un estudio. Dos pastores, dos doctores hicieron un estudio a nivel general para ver si había alguna diferencia entre los adventistas que leen los libros del Espíritu de Profecía y los que no lo leen. Entonces ellos tomaron a varias personas, a muchas personas, y el resultado fue este. Y yo voy a presentarles aquí por lo menos 4 cosas importantes. ¿Qué beneficios reporta la lectura de los libros del Espíritu Profecía? Número uno, fortalecen, ¿qué cosa? Nuestra identidad.
los adventistas que leen los libros del Espíritu de Profecía desarrollan una identidad de adventistas del séptimo día. Porque, hermano, nosotros no somos bautistas del séptimo día, no somos metodistas, no somos evangelistas, somos adventistas del séptimo día. Hay ciertas características distintivas de nosotros los adventistas que nos hace, a veces uno ve a una persona que dice, yo soy adventista también, pero tú lo miras, lo escuchas y sus prácticas no parece que es adventista, parece que es un adventistoide, pero no un adventista del séptimo día tal cual nosotros conocemos. Entonces, las personas que leen los libros del Espíritu Profecía, a través de esta lectura, fortalecen su identidad de adventistas del séptimo día. Todas las generaciones a lo largo del tiempo están tratando de identificarse con algo y se les ha llamado de una o de otra manera a cada generación. Este tiempo en el que nosotros estamos actualmente y que aquellos que tenemos hijos adolescentes o mayores o pequeños, vamos a encontrar que esta generación está estrechamente relacionada con estos aparatos y con el Internet. Hasta 1990 el Internet gozaba de una buena reputación, hasta ese año. Pero después de 1990 el Internet se ha tornado un asunto totalmente complicado. Y esto ha cambiado dramáticamente la situación de las nuevas generaciones. Estudios se han hecho, y no hablando de la iglesia, sino en la sociedad, estudios se han hecho de manera alarmante para demostrar que el efecto que está trayendo esa aparente, o bueno, no es aparente, es real, comunicación, la facilidad de que la gente puede tener a través del Internet y los aparatos, están desarrollando una identidad, ¿cuál es la palabra? Atomística, una identidad distorsionada. Porque fíjense qué interesante, qué curioso. Venimos platicando con el pastor Holguín acerca de cómo es posible alcanzar a los jóvenes. Y resulta que estos aparatos o el Internet que de alguna manera están facilitando la comunicación, porque son redes sociales, ¿no? Los muchachos están en diferentes foros o Facebook y diferentes asuntos. Esto que debería facilitar la comunicación, las relaciones, lo que están creando son relaciones irreales. Irreales. Miren, es complejo, y los que tienen hijos van a darse cuenta que batallamos en nuestros hogares. Yo batallo también, como ustedes batallan, porque los hijos cada quien pueden estar en su cuarto. Ya la familia no se reúne. Inclusive han sacado algunas imágenes que tratan de representar eso. Antes, los jóvenes cuando se reunían en torno a una mesa en un restaurante, estaban todos ahí dialogando. Ahora todo el mundo está, cada quien con su aparatito. Cada quien con su aparatito. Vas a una central camionera, vas al aeropuerto, estás en algún lugar público y la mayoría de la gente está cada quien en lo suyo. Cada quien, independiente. Y esto ha desarrollado en las nuevas generaciones, especialmente los jóvenes, una falsa identidad. Esas relaciones que ellos consiguen a través de las redes sociales son irreales, son impersonales. Inclusive la información que pueden poner allí puede no ser una información real. Que alguien se está conociendo con otro, oye, mándame tu foto, y le manda otra que no es su foto. Ay, sí está guapo, dice la muchacha. O no es ni su nombre. Y entonces, además de eso, lo que los muchachos consiguen en Internet, ellos lo dan por hecho como algo real. ¿Quién certifica que la información que está ahí es correcta? Entonces, esto lamentablemente está dañando la identidad, el carácter. Y miren algo interesante, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Espíritu Profecía? Que será lo único que vamos a llevar al cielo. Carácter. Pero un carácter distorsionado, una identidad dañada, irreal,
no contribuye para que seamos candidatos del reino de los cielos. Sin embargo, la lectura de la Biblia, la lectura de los libros del Espíritu y Profecía fortalecen nuestra identidad. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos que somos real sacerdocio, gente, ¿qué cosa? Santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando leemos los libros del Espíritu y Profecía, sabemos nuestro origen, sabemos cuál es nuestra misión y también nuestro destino, la patria celestial. Así que los que leen los libros del Espíritu y Profecía se fortalecen en una identidad correcta. Hay un beneficio muy importante. Bueno, número 2, otro beneficio que reporta la lectura de los libros del Espíritu y Profecía. Voy a mencionar 4. Número 2, nos motivan a acudir a Cristo y a su palabra. ¡Qué bendición! Este es un beneficio muy importante. Este es un beneficio muy importante. Les decía anoche a los hermanos de allá de Ensenada, y algo comenté esta mañana en el culto. Les decía que uno de los problemas más serios que enfrenta no tan solo nuestra iglesia, el cristianismo, es nuestro alejamiento de la palabra de Dios, que resulta en cristianos que decimos una cosa y hacemos otra. Pero las personas que leen la Biblia y leen los libros del Espíritu y Profecía son motivados a acudir a Cristo y a su palabra. Voy a poner algunos ejemplos. Decía también que los pioneros de nuestra iglesia fueron conocidos como la iglesia del libro. Los pioneros de nuestra iglesia fueron conocidos como la iglesia del libro. Ellos, hermanos, estudiaban personal y colectivamente la Biblia, pasaban horas estudiando la Biblia. Y fueron conocidos por eso. Desde el principio los adventistas han sido respetados por gente que conoce las Escrituras. No es fácil que un adventista se salga de la iglesia. Bueno, muchos se salen, pero y se vaya a otro grupo religioso. No es fácil. Aunque ha sucedido, eso es algo, no puede suceder al revés. Pero un adventista que conoce la Biblia. Entonces, los pioneros fueron conocidos como gente estudiosa. J.N. Andrews, uno de los pioneros más destacados de nuestra iglesia, conocía todo el Nuevo Testamento de memoria. En una ocasión le preguntaron: pastor, ¿es cierto que usted conoce toda la Biblia de memoria? Y dijo: no, solo el Nuevo Testamento. Solo el Nuevo Testamento. Y podría repetir grandes porciones del Antiguo Testamento. Para que él llegara a ese, y no tan solo él, muchos de los pioneros eran conocedores de la Biblia. Ahora, para él llegar a esa posición, pues tenía que haberle dedicado, ¿qué cosa? Tiempo. Tenía que haberle dedicado tiempo. Les decía, hermanos, que me sorprendió, creo que lo mencioné en la mañana, me sorprendió. En el año 1982 se hizo un estudio que se llamó Valugénesis. Este estudio se ha repetido ya 3 veces. Pues en 1982 el estudio reveló que el 10% de los miembros de la iglesia leen regularmente su Biblia. El 10%. Y el 90% allá cada 3 días, cada semana, no regularmente su Biblia. ¿Es eso lo que puede explicar la condición de la iglesia? Frialdad. ¿Es eso lo que puede explicar que en algunos casos la iglesia está preocupada por lo que dicen otros hermanos que han salido de nosotros? Y que algunos están prestando oído a los grupos disidentes. ¿Es eso el desconocimiento de las Sagradas Escrituras? El 10%, eso es alarmante. 10%. Sin contestar públicamente en qué porcentaje estaremos nosotros, en ese 10% de los miembros que estudian diligentemente la Biblia. Y quiero aquí nuevamente enfatizar, hermanos queridos, no hay otra cosa, ni que lleve yo 40 años dentro de la iglesia o apenas una semana, ni que haya yo estudiado teología, ni que vale tampoco que sea yo de tal familia.
que tenga un hermano que esté allá en la conferencia general. Nada de eso. La sierva del Señor dice que solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras podrán resistir en el último gran conflicto. Ahora, eso no significa que usted sepa todos los detalles. No. Que usted de profecía, no. Pero que usted tenga una relación fuerte con el Señor diariamente. Si la ha descuidado por las razones que sea, y si de todo lo que yo puedo decir, todo se olvida, pero esto que no se olvide, vamos comenzando. Si alguien se ha distanciado, empiece, ponga su despertador tempranito, póngalo temprano, en la quietud de la mañana, lea la Biblia, estudie la Biblia, y se va a dar cuenta de lo maravilloso que son esos encuentros con el Señor. Mire lo que dijo la sierva del Señor. Si no fue inspirada en el camino a Cristo, ella dijo: conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto, ¿qué cosa? En unas partes dice tu primer tarea, en otras tu primer trabajo. Eso, conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer tarea. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda tu obra hecha en mí. Este es un asunto, ¿qué cosa? Diario. No es cada 3 días, no es cada semana. Es un asunto diario. Así como nos alimentamos físicamente todos los días, necesitamos tener ese encuentro especial con el Señor todos los días. No es cantidad, sino son momentos de calidad. Así que, hermanos, les animo mucho, porque eso será realmente lo que va a contribuir en nuestra identidad. Y fíjese, sí o no, si algo especialmente la sierva del Señor, sus escritos han sido una bendición, es que la persona que lee los libros del Espíritu Profecía es motivado no a alejarse de Dios, sino a acudir más. Toda persona que lee los libros del Espíritu Profecía, por ejemplo, si alguien se encuentra con una cita como esa, es motivado ¿a qué? A ir a Cristo y a su palabra. Esa virtud tienen los libros del Espíritu Profecía. Por esto es el segundo beneficio, que nos motivan a acudir a Cristo y a su palabra. Miren otro pensamiento, también del camino a Cristo. No hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades. Miren, abro un paréntesis. La semana pasada llegó un muchacho ya grande, y hablar conmigo. Estaba pasando por momentos muy difíciles. Me dijo: pastor, mire, he andado que siento que el enemigo me está... Y le agradecí que tuviera la confianza de buscarme, oramos, y le compartí este pensamiento. No hay nada para elevar, ¿qué cosa? Los pensamientos. A veces nuestra mente puede estar ocupada en cosas, en pensamientos que no corresponden. No hay nada para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios, dice la sierva del Señor, como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Eso dice. Por eso, un beneficio importante que recibimos cuando leemos estos libros es que somos motivados a ir ¿a quién? A Cristo y a su palabra. Pastor. Ya es un comercial, ¿verdad? Ustedes saben que a nivel mundial la iglesia lanzó el proyecto de crear un capítulo diario de la Biblia. No estudiarla, no leerla. Porque ese capítulo, hermanos, se lee una vez, se vuelve a leer en esta mañana, hasta 3, 4 veces podemos leer ese mismo capítulo. Y la verdad, pastor, Dios empieza a dar ideas, Dios empieza a dar pensamientos nuevos. Segunda de Crónicas 24, vamos en este libro, ¿verdad? Después de hoy. Así que, si usted no ha empezado, pues mañana, segunda de Crónicas, primera, ¿verdad? Empecemos, pero que sea un plan a nivel mundial y que está trayendo bendición a la iglesia. Por supuesto, sí, pastor. Gracias, pastor. Como dice, no es cantidad, sino qué mensaje Dios tienes para mí esta mañana, ¿verdad? Ahora, número 3, otro beneficio. Cuando leemos los libros del Espíritu de Profecía, nos ayudan a aclarar nuestra visión y a ubicarnos en el escenario del tiempo profético.
Hermanos, a veces nosotros, a mí me ha pasado, y de repente uno reacciona, ¿no? Uno reacciona, pero ¿cómo tomamos esta decisión? A veces también en nuestra iglesia, algunos hermanos están tomando algunas decisiones que parece que están totalmente desconectados del tiempo en el que estamos viviendo. Es decir, decisiones que no corresponden ni con un cristiano, ni con un adventista. Debemos reconocer que hay muchas cosas en el mundo que han ido ganando el terreno en nuestro corazón. Las ocupaciones, el trabajo, los deportes, los compromisos. Pueden ser cosas que no sean malas, pero que sencillamente han desviado nuestra atención de cosas que son prioritarias, porque nosotros debemos tener prioridades bien claras en nuestra mente. Al final de todas las cosas, recordemos que vamos a perder todas las cosas, al final de todo, y solamente el carácter será lo único que ¿qué? Lo único, todo lo demás, claro, llegar a esa estatura de madurez no es fácil, tenemos que, con ayuda de Dios, vamos a ir creciendo. Eso no se logra de la noche a la mañana, poco a poco, pero tenemos que ir pensando, es decir, poniéndonos en el camino para desarrollar esa clase de madurez que nos permita en un momento dado tomar decisiones que realmente manifiesten que nuestro interés es el reino de los cielos. Bueno, esto ya lo había mencionado. Vamos a pasar. Yo pienso que las personas que leen los libros del Espíritu Profecía viven y toman decisiones sabias. Viven sabiamente. Toman decisiones sabias. Número 4. Fortalecen nuestra esperanza. Los libros del Espíritu Profecía, cuando los leemos, ¿sí? ¿Le ha pasado a usted que está triste de repente por alguna situación y está leyendo un pasaje, un libro y recobra ánimo? Imaginen por ejemplo esto. Estamos dando una campaña de evangelismo. Llega a la iglesia una persona que viene derrotado del mundo, siente que ya no hay solución, se siente una basura. Hay hombres o mujeres que a veces llegan a la iglesia que ya es como su última. Y entonces en una campaña de evangelismo de repente usted comparte con esa persona o públicamente una declaración como esta. La encontramos en Ministerio de Curación. Hay muchísimas en todos los libros, pero esta a mí me impresionó desde que la encontré. Ministerio de Curación, página 62. Nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Amén. Oiga, todos nos sentimos, ¿qué cosa? Que hay esperanza para mí. Y cuando las personas leen los libros del Espíritu Profecía, su esperanza se fortalece. Porque, hermanos, a veces las enfermedades, a veces los accidentes, los problemas van minando nuestra fe. Y Satanás aprovecha esos momentos de adversidad para pisotearnos y para decirnos: no, hombre, Dios no está interesado en ti. Hay otras personas más importantes que se portan bien, pero tú no. Dios está ocupado en otros asuntos. Y uno se siente chiquito. Y Satanás eso quiere, para que finalmente nosotros perdamos la confianza en Él. Pero cuando leemos los libros de Espíritu y Profecía, nuestra esperanza nuevamente se fortalece, ¿verdad? Ok, ahora, haciendo un repaso, ¿cuáles son los 4 beneficios que reporta la lectura de los libros de Espíritu y Profecía sin verlo allí? A ver, por acá, ¿cuál es el primero? Fortalece nuestra ¿qué? Es decir, los que leen los libros de Espíritu y Profecía son adventistas del séptimo día, ¿qué cosa? De calidad, no ahí medios, de calidad, de hueso color, de calidad. Número 2, ¿cuál es el número 2? Los que leen los libros del Espíritu y Profecía son motivados a acudir a Cristo, son personas que leen más la Biblia y acuden al Señor, tienen más confianza en Él. ¿Okay? Número 3. Número 3, ¿qué? Muy bien. Y finalmente, número 4. Fortalece nuestra esperanza.
Ahora, yo les empecé preguntando si creen que había alguna diferencia entre los que leen los libros del Espíritu y Profecía y no lo leen. Bueno, saben que este fue un trabajo doctoral de 2 candidatos en la Universidad de Andrews. Hicieron un estudio para ver si realmente hay una diferencia o no. Y tomaron a más de 5,000 personas participantes de este test. Y entonces algunas personas que abiertamente manifestaron, no, yo la Biblia y la Biblia sola. No quiero nada con los libros de Espíritu y Profecía. Bueno, esas personas participaron en el test. Y otros que dijeron, no, yo sí los leo. Sí que de los dos. Casi se tomó por mitad. Y entonces el test tenía 37 ítems, puntos. En todos, absolutamente en todos, los que dijeron ser lectores de los libros del Espíritu y Profecía resultaron mejor en todo que los que decían no ser lectores de los libros del Espíritu y Profecía. Las barras azules representan a los lectores, las barras rojas a los que decían que no. Y aquí solamente puse 5 ejemplos. Por ejemplo, una fuerte relación con Jesús, el estudio personal diario, culto familiar, estudios bíblicos, apoyo financiero a la iglesia, pero en todos, confianza en el liderazgo, mayordomía, obra misionera, en todas las cosas, los que dijeron ser lectores resultaron mejor, absolutamente, en todos, que los que decían no leer. Así que evidentemente hay una diferencia. Bueno, queridos hermanos, qué bueno será que nosotros manifestemos aprecio. Hablamos del ejemplo, ¿se acuerdan? Que el mejor método de la enseñanza es el ejemplo. Bueno, qué bueno que nosotros podamos manifestar aprecio por ese legado que hemos recibido. Hay una promesa en la Biblia, Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee, el que oye, ¿y qué más? Guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo, ¿qué cosa? Ok, hablando de la primera condición, bienaventurado el que ¿qué? El que lee. Ahora, queridos hermanos, tenemos un problema. De acuerdo a la UNESCO, en un reporte del 2010, México es uno de los países, en el que vivimos, que tiene uno de los países que tiene un porcentaje de lectura más bajo. Miren, en México, el promedio de los mexicanos, leemos 2.8 libros al año. ¿Cuánto representa ese promedio? Representa entre el 70 y el 73% de la población en México. En México, más o menos somos 120 millones de habitantes, 120 mexicanos, 120 millones. Si a esos 120 millones le sacamos el 70-73%, estamos hablando de 82 millones. Es decir, el promedio, 82 millones de mexicanos, leemos en promedio 2.8 libros, ¿en cuánto tiempo? En un año. Si comparamos esto con otros países, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Gran Bretaña, Japón, el promedio de estos países, que está entre el 75 y el 80% de sus ciudadanos, de sus habitantes, leen el promedio 2 libros al mes. Es decir, casi lo que nosotros leemos en todo el año. Amén de aquellos que leen más. Hay otro grupo de personas que leen entre 30 y 50 libros al año. Pero el promedio general de estos países es entre el 75 y el 80% de la población lee por lo menos 2 libros al mes. En México, de acuerdo a este reporte también, existe una librería por cada 15,000 habitantes. El 40% de los mexicanos nunca ha pisado una librería. El 30% de las librerías desaparecieron en los últimos años. Y esto porque, a decir el internet está supliendo
y que ahora pues ya la gente no lee, es decir, no compra libros en copia dura, sino virtuales. ¿Será? Hay librerías en el 6% de los municipios del país. Bueno, yo ya mencioné qué pasó con nuestra iglesia, ¿no? Esto es allá afuera en el mundo, pero con nuestra iglesia ya mencioné lo que está pasando, de acuerdo a ese estudio de 1982. También quiero decir que hay 3 grupos que se identifican en nuestras iglesias. Hay un grupo que está de este lado, y lo pondría del lado derecho, que se llaman los whiteistas. Para ellos todo Elena White. Para todo consultan, a ver qué dijo la hermana White. Para todo. Que si van a hacer deporte, que si esto, que si aquello, a ver qué dice la hermana White. La leen más que a la misma Biblia. Y le dan más autoridad que a la misma Biblia. Esos están en un extremo. Ojalá que nosotros no estemos allí. Pero hay otros que están en el otro extremo. Se han ido al otro lado. Y dicen, no, nosotros no queremos nada con eso. Nosotros la Biblia. Y hay otros que están en el centro, que han entendido correctamente cuál es la relación que guarda tanto la Biblia con los libros del Espíritu y Profecía. Ojalá que nosotros estemos allí, en el centro. Bueno, algunos que dicen no leer. ¿Por qué dicen algunos que no leen? Ay, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo. ¿Será eso una causa real? Alguien ha dicho que cuando nosotros decimos no tengo tiempo, lo que realmente estoy diciendo, no creo que eso sea importante. Porque para las cosas que nosotros consideramos importantes, siempre, ¿quién no encuentra tiempo al día, en un día de 24 horas para dormir? Hasta sentados nos dormimos, ¿no? ¿Quién no encuentra tiempo al día, en un día de 24 horas para comer? No, otra cosa puede esperar, pero comer, ¿qué cosa? Es importante. ¿Quién no encuentra tiempo al día, en un día de 24 horas para vestirse? Es importante. Así que las cosas que nosotros consideramos importantes, siempre vamos a encontrar, ¿qué cosa? Tiempo. Bueno, algunas personas pues no les gusta leer, otros muy cansados, otros no ven bien, otros que porque están caros los libros, pero son algunas de las respuestas que la gente da. ¿Por qué sí leen algunos? Unos no leen, pero otros ¿por qué sí? Bueno, porque les atrajo el tema, les recomendaron tal lectura, porque tienen que hacer sus tareas, si no, no lo harían. Por el título es muy importante, les llamó la atención el título y fueron, porque les gusta o porque se los exige su trabajo. Si no, pues pueden perder el trabajo y tienen que. Pero son algunas respuestas que algunos han dado. Bueno, la sierva del Señor mencionó que sus escritos son la luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a la luz mayor. Y dice, en esta época final de la historia humana habrá peligros visibles e invisibles que acosarán la seguridad física y la salvación eterna de cada ser humano. Y solo un conocimiento anticipado de estas cosas podrá permitirnos realizar la preparación necesaria para salir airosos de esta prueba. La última visión que tuvo la hermana White, de la que se tiene registro, fue en marzo de 1915. Fue la última visión. Esa fue la última visión que ella tuvo. Ella estaba durmiendo y cuando amaneció llamó a su asistente, Sarah McIntyre, y le dijo, el Señor me visitó en la noche y tengo un mensaje, por favor escribe. Ella se puso nerviosa y corrió a llamar a su hijo, al hijo de la hermana White, a Willie. Willie, tu mamá tuvo una visión, ven. Y entonces Willie vino y escuchó el mensaje de su madre. La última visión que se registra de ella fue en marzo de 1915. ¿Cuál era el contenido? ¿Cuál era el mensaje de esa última visión? Lo encontramos en el libro Mensaje para los Jóvenes. Porque como resultado de eso surgió este libro, Mensaje para los Jóvenes. En apretada síntesis, ella en esa visión recibió un mensaje especialmente para los jóvenes. Pero no era para los jóvenes nada más. A los jóvenes les decía, Dios me ha mostrado que ustedes están dedicando mucho tiempo a lecturas impropias o que no tienen sentido. Leen historietas y cosillas. Tienen que dedicarse a la lectura que contribuye para la eternidad de ustedes. Así que lo que leen. Y a la iglesia les dijo, la iglesia es responsable de proveer para los jóvenes la facilidad y los medios de que ellos estén ocupados en cosas útiles y positivas. Ese es el mensaje de esta última visión que ella tuvo
en marzo de 1915. Hermanos, tenemos los libros del Espíritu Profecía. Muchos de nosotros tenemos en casa estos libros. Haríamos bien en sacarlos y empezarlos a estudiar. Dice ella, y especialmente la Biblia, estudiad la palabra de Dios, memorizad sus preciosas promesas, de tal manera que cuando seamos privados de nuestras Biblias, aún podamos estar en posesión de ella. ¿Se imagina? La sierva del Señor quiere que grabemos, que memoricemos porciones, porque va a llegar un momento cuando nos van a hacer, ¿qué cosa? Retiradas. Y algunos vamos a decir, ay, ahora sí que ya me había yo propuesto. Y puede ser demasiado que el Señor va a recordarnos, pero lo que hayamos metido, ¿a dónde? Ahora, bueno, a lo mejor a algunos nos cuesta memorizar, hermanos, pero acudamos a la lectura de la Biblia y a los libros del Espíritu de Profecía. Su lectura resultará no solo de gran interés informativo para comprender los sucesos del inmediato futuro, sino también de la mayor importancia práctica para estar espiritualmente equipados, de manera que afrontemos airosos los riesgos del camino que nos aguarda. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que todos como líderes de la iglesia hagamos la parte que nos corresponde. ¿Qué será de la iglesia en los próximos años? ¿Será lo que hagamos o dejemos de hacer? Que el Señor nos ayude.